Nuestra serie, Cartas de un Padre, el título número 11, y entre interrogaciones, ¿qué amas? Estamos en 1 de Juan, capítulo 2, vamos a los versículos 14. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 14-15. Y dicen: Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una de las cosas que tenemos o que debemos de cuidar en nuestro caminar, en nuestro diario caminar, es esto que se llama el amor. Muchos hoy viven un cristianismo light, un cristianismo ligero. Entonces, con esto qué? Habla de que está sin amor, sin el amor profundo que normalmente debe estar, ese amor prendido del que nos habla Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque poco a poco se ha ido apagando. Ciertamente la vida es difícil y cada día la vida es más difícil. Y vemos que cada año nuevo los propósitos son mejores y muchos piensan ilusoriamente que las cosas van a ser mejores. Este año va a ser mejor. Y no va a ser mejor. Los años van a ser cada día más difíciles. Porque así es el final de los tiempos. Y nosotros estamos en esa postura, el final de los tiempos. Pero en relación con nosotros, ¿por qué se ha ido apagando ese amor? Porque no queremos perdonar. Contentos con lo que tenemos. Nosotros los cristianos, el Padre nos dice que nos contentemos con lo que Él nos da, pero no estamos contentos. Y cuando nos hemos salido del amor, sí, ya tengo un carrito, pero quiero tener 2. Y tengo 2 y quiero tener 3. Y ya no quiero el modelito que tengo, sino quiero uno mucho mejor. ¿Qué pasa? No estamos contentos de lo que Dios nos está dando. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 2 al 5, Jesús lo dijo a la iglesia de Éfeso: Yo conozco tus obras. La traducción en lenguaje actual dice: Estoy enterado de todo lo que haces, y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo, y has demostrado que son impostores. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios, hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelero de su lugar. Algo había pasado en esta iglesia de Éfeso. Algo había sucedido. Sí asistían
Sí cantaban cuando les nacía. Hoy no tengo ganas de cantar, hoy no voy a cantar. Pero algo había en el corazón que estaba apagando el amor, que estaba el amor, ahogando el amor de eso. Hay muchas cosas que apagan ese amor. Y esas cosas ocurren porque nos hemos arrancado, no hemos arrancado esas malas raíces de nuestro corazón. ¿Cuáles malas raíces? La falta de perdón, la falta de pedir perdón, la falta de ser tolerantes, la falta de hacer lo bueno. No hay compañerismo. Llego, no saludo a mis hermanos. Yo vengo por lo que vengo y no me importa mirar quiénes son. La verdad, hay algunos que no me agradan. Luis Olivares, huelen mal. Que le digo a un cristiano. Es que hay unos cristianos que huelen mal y no me agrada estar cerca de ellos. No los quiero saludar. Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él otra versión dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Entonces el autor de Proverbios nos advierte que hay que cuidar nuestro corazón. El cuidar es vigilar qué cosa es lo que está entrando en el corazón. Primero, ¿qué tenemos? ¿Y qué necesitamos quitar de él? Y ya que lo hemos limpiado, ya que hemos pedido que el Señor, que nos hemos arrepentido y le hemos confesado esas cosas inconfesables que no quisimos decir, ahora vamos a cuidar nuestro corazón para evitar que nuevamente se vuelva a contaminar. Es muy fácil deleitarnos en las cosas del mundo. Es muy fácil deslizarnos un poco de vino. Y qué rico se siente, ¿verdad? Un poco de vino, calorcito. Pero cuando me doy cuenta ya me tomé 3 o 4 copas en la fiesta. Sí. Y cuando me doy cuenta soy el payaso de la fiesta. Porque permití que esas cosas entraran a mi corazón. Puedo hacerlo. Me deslizo. Y qué caro resulta ese deslizamiento que yo permito que entre en mi corazón. Entonces, ¿qué dice Proverbios 4:24? Aparta de ti la perversidad de la boca y deja de ti y aleja de ti la iniquidad de los labios. Otra versión, evita toda expresión perversa, alejada de las palabras corruptas. Otra, no te rebajes diciendo palabras malas e indecentes. Entonces, ¿dónde se ve que el corazón está enfermo? Que nosotros manifestamos. Sí dice nuestro Dios que de la abundancia del corazón hablará mi boca. Entonces lo que tengo, si tengo palabras fuera del lenguaje normal, si tengo lo que se llama un lenguaje mal hablado, si no puedo decir una expresión, si no digo una picardía o dos, eso habla de lo que estoy teniendo en mi boca.
Si yo digo como varón, no sé si las mujeres también lo digan, pero palabras de doble sentido, eso no es bueno. Y ahí se demuestra lo que hay ahí dentro de mi corazón. Y en esas palabras, con esas palabras se demuestra o se muestra el rencor, el odio, la avaricia, la lascivia. ¿Y qué hacen? Que hacen que la persona descienda, se rebaje. Que hieren, palabras que dividen los hogares, palabras que dividen a los servidores. Porque muchas veces decimos o acusamos a nuestros vecinos, a compañeros de trabajo, acusamos a nuestros hermanos en el servicio y muchas veces decimos cosas que no nos constan. 1 de Juan 2:9 lo dice de esa manera: el que dice y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El cristiano que dice que va caminando bien y no ama a su prójimo, no ama a su hermano, no, todavía no ha sido iluminado de nuevo, se está engañando. Por estas circunstancias viene la pregunta del título: ¿qué amas? ¿Qué hay en tu corazón? ¿A tu hermano o a tu pecado? ¿A tu prójimo o salirse con la tuya? ¿A tu autoridad o tu pensamiento rebelde y pecador que solo divide y no edifica? Mi padre dijo esto, pero yo voy a hacer esto. Mi madre a estas horas, pero yo voy a llegar a la hora que yo digo. Cristo dice así a través del pastor, pero no dicen Cristo, sino dicen, el pastor dice así, pero usted tiene sus pensamientos, pero yo tengo mis propias convicciones. También Malaquías dijo esto, hablando de personas que el amor se les estaba apagando por motivo de sufrir. También por sufrimiento se apaga el amor. De ver que parecía que los malos hacían la maldad, hacían la iniquidad y nada les pasaba, les iba mejor que a los cristianos que estaban perseverando. Pero vamos a ver qué dice Malaquías capítulo 3, del 13 al 18. Palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, a los que temían a Jehová, hablaron cada uno con su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dijo el Señor, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como a los hijos que les sirven. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el injusto y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Las cosas, hermanos, en nuestro tiempo.
las cosas se hacen en el tiempo de Él. Y ciertamente nos han hecho daño, ciertamente somos perseguidos, ciertamente nos han hecho y han hablado y han levantado falsos. Y decía el pastor que les habla, aquí dentro de la congregación, tiene más de un hijo con las hermanas solteras. Y ese dicho va en contra de la situación de mi matrimonio. Míralo, está hasta blanquito. Este joven Ujier que está aquí a mi diestra, vive en mi casa. También es mi hijo, más que se me salió pretito. Entonces, a ese grado de difamación de los mismos cristianos, de los mismos que se dicen cristianos, pero el corazón del pastor. Y Dios conoce su trayectoria. Entonces, servir o sirve quiere decir trabajar, ministrar. Entonces, cuando nosotros servimos, los servidores, los que somos y los que van a ser servidores, debemos entender que vamos a servir por amor. No voy a servirte para que me des, porque entonces ya el pensamiento es torcido. No voy a servirte porque necesito. No te voy a servir, sino pues también me haces una promesa. No, te voy a servir, Señor, porque te amo. Te voy a servir porque estoy agradecido por tan grandes favores y tan grandes milagros que has obrado en mi vida. Porque no mereciendo estar en el lugar donde estoy, donde tú me has puesto, aquí me tienes. En el caso del doctor que lo sacaron de la basura y lo han limpiado y lo han puesto en este lugar. No por bueno, porque nada bueno se hizo en la maldad, sino por el contrario. Pero fiel a su promesa dijo, yo vengo por los enfermos, no vine por los buenos, vine por los pecadores, y yo soy uno de ellos. Este es de gentes malas. Pero si hay alguno bueno, entonces se equivocó de congregación, ¿eh? Aquí en esta congregación somos pecadores, arrepentidos. Cuando amamos algo que Cristo, el amor de Cristo empieza a ser minado, empieza a ser hecho a un lado. Empezamos a dejar las buenas costumbres cristianas. ¿Cuáles son las buenas costumbres cristianas? Primero empiezo por no. Este domingo no. Es mucho los domingos. Este jueves no. Porque, oye, jueves, domingos y viernes, oye, pues ya mejor me voy a tener que vivir ahí en la congregación. Es el principio del enfriamiento. Orar, pues sí, vamos a orar a la hora de los alimentos. Y la oración de la mañana para salir con la bendición de Él a nuestro trabajo o a nuestras actividades diarias. Mediodía para que a la día en que viene el remanso de la transición de la mañana a la tarde, y que es la hora de muchas tentaciones, ¿quién me va a ayudar para poder salir adelante? Para quitarme ese desánimo que ha venido al filo de la tarde, porque ya trabajé y
La tentación me dice que hay ahorita una buena salida, una buena comida, una buena amistad y una buena relación que mi Dios no aprueba, pero que a mi carne le gusta. Solamente la oración, hermanos, puede mantenernos de esa manera. Y la oración de la noche para decirle, Señor, gracias, mira lo que hice, Señor. Sí, Señor, sí, aquí estoy. Y he querido caminar por el camino por donde tú quieres que yo vaya, pero también hay cosas que tengo que confesarte. Mentí, Señor. Mentí. Dije mentiras. Y tú sabes que le mentí a mi hermano, le mentí a mi compañero, le mentí a mi jefe de trabajo. Cuando me preguntó, ¿por qué llegaste tarde? Y le dije, es que se atravesó el tren. Qué fácil, ¿verdad? Y no se atravesó el tren, se atravesó el sueño. Las cobijas se me pegaron. Entonces no hay que temer, o no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no son para la eternidad. Estoy triunfando y me encuentro a varios que han estado aquí. Y le digo, ¿cómo está, hermana? Y dice, sí, estamos muy prosperados. Oh, bendito sea Dios. Pero nos llegan las noticias, ¿verdad? De que su hijo está en la cárcel. De que se fue de frasero porque huyó del seno familiar. Y quiso pasarse al American Wife. A pasarse a la vida americana. Pero lo adoraron en la frontera y está guardado porque no haya sido el primer intento, sino ha sido el cuarto intento y ya a los que reinciden los tienen bien guardados. Y la hija huyó de la casa. Entonces, en los resultados vemos lo que decimos, lo que fingimos que estamos teniendo porque perseguimos las que no son para la eternidad. No hay mayor fracaso en la vida del humano. Entonces Juan sigue con sus lectores exhortándolos nuevamente. Volvemos a nuestro versículo 2:14. Os he escrito a vosotros padres, habéis conocido al que es desde el principio. ¿Y qué dice aquí? Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Y cuando dice habéis conocido, quiere decir que escribió esta carta, o sea, vosotros, les he escrito esta carta y les estoy diciendo cosas que ya les había yo dicho antes. Entonces cuando dice, si le repito esto, es importante que nosotros nos estemos repitiendo, guardar los versos importantes para nuestra reestructuración y guardarlos y repetirlos constantemente para que no permitamos que nuestro corazón se vaya reblandeciendo y minando porque estoy llevando mi vida de manera muy liviana. Entonces en el versículo 13, hace 8 días lo vimos, habla de lo presente. Pero aquí Juan habla algo que había ocurrido, pero que están firmes. ¿Estamos firmes en la palabra? ¿Quién dice amén? Y ahí, o se les conoce a esos cristianos como cristianos maduros. Habían permanecido. El que ha permanecido ha madurado, ha entendido
cuál es la posición y cuál es la trayectoria que debe de seguir. Muchos hoy tienen conocimiento de la Biblia, pero no están maduros, ya que no han perseverado, no han permanecido. Vienen un domingo y pasan 3 o pasan 2, no perseverar. Y mi Señor nos hace la alerta: perseveren, 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 porque aquel que persevere hasta el fin, ese recibirá. No es que nosotros estemos y que de vez en cuando hagamos las cosas como lo hacen como se hace en la tienda de enfrente, sino perseverar, es permanecer, permanecer, para que no nos lleve el río. Porque si no hay perseveración, nos vamos a ver atrapados en esa situación. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Pablo habla de su historia. Pablo habla de lo que fue. Pablo habla de lo que obtuvo. Pablo habla de lo que lo enorgullecía. Estaba orgulloso de ello antes de conocer a Cristo. Había tenido muchos logros. Entonces, alguien maduro no busca otro libro más que la Biblia. Siempre la Biblia traerá cosas nuevas para él. No necesitamos más. No necesitamos ir a la editorial del momento que está vendiendo muchos bets de matrimonios. No necesitamos ir allí. Necesitamos ir a la Biblia. Necesitamos ir a la reunión de matrimonios, en donde se abre la Biblia y se habla en base a lo que se necesita que haga el matrimonio, basados en la palabra de Dios. Las cosas funcionan. Y entonces las cosas funcionan para el joven. Entonces el que es maduro permanece en las mismas cosas. Esto es seguro para él. Ya no tengo por qué andar experimentando, porque ya experimenté en muchas otras situaciones y me ha ido mal. Me atrajo el eslogan de venga, pare de sufrir. ¿Por qué sufrir tanto? Si aquí las cosas, con lo que nosotros le vamos a decir, las cosas van a estar. Ya quitaron, ya tronó pare de sufrir aquí en la Zaragoza. ¿Por qué? Porque llega el momento que la gente se harta de muchas promesas y nada de realidades. De muchas ofrendas, pero nada de las promesas que están dadas. Y hay miércoles de milagros, y hay jueves de expulsión de demonios, y hay viernes de no sé qué tantas cosas establecen en esos días para que vaya la gente, porque pues sí, se sienten mal. Pero no hay más que la palabra. Vemos que no tienen la palabra en la mano y hablan de cosas, hablan de experiencias, hablan de sus libros, hablan de conocimientos más profundos. Pero de la Biblia, no. Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos de Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces en la antigüedad los perros eran animales inmundos. ¿Qué quiere decir animales inmundos? No eran aceptados, no debían estar en contacto con el humano. Hoy vemos que la gente se duerme hasta con su perrito, ¿verdad? Tráeme a mi perrito y que me caliente aquí los pies. Pero eso no tiene nada que ver.
pero en aquel consideraban los judíos como animales inmundos. No es porque en realidad lo sean, ¿no? Pues como que es el fiel amigo del hombre, ¿no? Entonces, a Pablo hace referencia a los hombres que venían con falsas doctrinas a la iglesia. En este caso, en aquellos tiempos, los judaizantes. ¿Y qué pretendían? Los judaizantes buscaban que las gentes se circuncidaran. Es decir, pasaban el Evangelio, pero además, volvemos para atrás, se tienen que circuncidar. Y eso no lo dice Cristo. Entonces Pablo va más allá y habla de algo espiritual. Habla del significado de lo espiritual, de la circuncisión. La circuncisión es eso que ustedes conocen, ¿verdad? Un corte en el prepucio de los varones, y que con eso ya estaban ellos aceptados como judíos. Entonces ahora nosotros hemos sido ciertamente circuncidados, pero no en el cuerpo, sino en el corazón. Y esto está hablando de un nacer de nuevo. Hemos nacido de nuevo, hemos sido circuncidados. Entonces, al nacer de nuevo, Dios ha circuncidado nuestros corazones y nos ha hecho libres, nos ha hecho hijos de Dios, pero esto no de carne, sino del Espíritu. Vamos más adelante, Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. ¿Y qué decía Pablo de él mismo? Les voy a decir mi historia, dice Pablo. Yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, fui un judío lo máximo. Tengo de qué gloriar. Tengo muchos títulos. Ustedes van ahora a un médico particular, ¿qué es lo que tiene? Tiene su pared tapizada de reconocimientos y de diplomas y de certificados, porque con eso quieren dar a demostrar que conocen, que tienen conocimiento, que tienen experiencia, que tienen especialidad. Y así nos está hablando aquí Pablo de lo que él había conquistado. Entonces, esa es la gloria del mundo. La gloria del mundo, como yo les muestro lo que tengo, lo que he adquirido, lo que soy, lo que valgo. Entonces, es hablar de un hombre o de una mujer, porque también las mujeres trabajan, también las mujeres estudian y también las mujeres buscan logros y buscan metas. Si no son dentro de la palabra de nuestro Dios, van a funcionar al final. Entonces, cuando dice Pablo en cuanto a la ley, habla de haber estudiado mucho, muy estudioso. Conocía el Pentateuco de memoria. Los 5 libros fundamentales los conocía él, se los sabía, los podía recitar. Había estudiado mucho. Habla de ser alguien conocedor. Habla de haber estudiado a los pies de uno de los mejores maestros de esa época, Gamaliel. Ese Gamaliel fue maestro del rey. Imagínense qué clase de maestro había tenido Pablo, ¿no? Porque no
No cualquier tipo de maestros le ponen al rey tan explosivos o muy importantes, muy sabios supuestamente, lo mejor del momento para instruir al futuro rey. Entonces allí estaba el conocimiento con él, allí estaba el estudio. De una manera tal que adelantaba a muchos de su época. Era de lo mejor. Estaba mirando en la mañana una noticia. Estaba en entrevista venezolano, reconocidísimo a través del mundo, escritor de varios libros. Claro que hablaba de política. Muy centrado en sus opiniones. Así Pablo, muy centrado en sus opiniones. Este varón que entrevistaron, muy centrado en sus opiniones del mundo. Y así Pablo, muy centrado en las opiniones que él suponía, pero eran opiniones religiosas, no eran opiniones espirituales sabias. Porque recordemos que todos los libros hablan de Cristo, y él conocía todos los libros hasta antes de conocer a Cristo, y no conocía a Cristo. Dentro de su mucha sabiduría mundanal, no tuvo el despertar espiritual. Y había oído de Cristo, por eso lo perseguían. Esos que se llaman cristianos, denme cartas y yo voy a ir a Damasco y los voy a apresar y los voy a traer y los voy a torturar de manera que renieguen de ese Cristo. ¿Y qué tal se le apareció ese Cristo en el camino, verdad? ¿Y qué tal? Todas las cartas paulinas cambiaron el corazón. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces las ganancias según qué, según quién y según para qué. Dice él, por cuantas cosas eran para mí ganancias, o sea, él consideraba que era muy valioso lo que tenía, pero para él, ¿verdad? Pero para Cristo eso no vale nada. Y vemos grandes predicadores que apurados me dan las palabras, que llegaron a Cristo no sabiendo leer, y que son grandes predicadores porque la sabiduría viene de Dios, no viene de los hombres. De los hombres viene el conocimiento, pero la sabiduría de Dios. Entonces, según los gnósticos, ya sabemos cuál es su doctrina, cuál es su tendencia. Y ellos se glorían, se siguen gloriando de que son superiores a los cristianos, porque según ellos tienen conocimientos más profundos. Pero no conocen la Biblia, ni al Dios de la Biblia. ¿Y por qué no lo conocen? Porque no lo tienen, porque solamente el que tiene a Dios, se le revela a Dios a él, y le revela sus misterios. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? Comprendió que todo esto que tenía, alababa, era inútil. Y volvemos al tema de nuestra predicación. Lo que él amaba, comprendió que eran cosas que no servían delante de Dios. Causaba orgullo y soberbia, tuvo que hacerlos a un lado y tuvo que ponerlos en su lugar. ¿Cuál? El mundo. ¿Qué amas más? No, pues yo amo mucho mi coche.
Si queremos ver enfurecidos, son darle una patada a su coche o darle un batazo. Y verán que se pone furibundo. Porque quiere a su coche como mejor que a su mujer, ¿no? Muchas veces. ¿Quieren ver furibunda a la esposa? Apáguenle la tele cuando está la telenovela. Pelos de punta. Y si tiene algo a la mano, se lo arroja. El 8 al 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Por qué lo estima como pérdida? Porque cuando conoció a Cristo, vio que todo eso que había logrado no servía para nada. Entonces, ¿por qué nos afanamos en lograr si al fin tengamos a Cristo o no lo tengamos? Vamos a ver que de nada sirvió, porque nada, si queremos atesorar, cuando nos vamos, aunque nos se llenen la caja de billetes, nada vamos a poder pasar del otro lado. La aduana está pero bien rígida ahí a la entrada del cielo. ¿Para qué traes esto? No, pues por si se necesita ahí algún dinerito para... Aquí no necesitas de eso. Aquí todo es gratuito. Aquí todo es de gracia. Ya te ha pagado todos tus gastos en la eternidad. Entonces, ¿por qué hizo todo esto Pablo? Por amor. Entonces muchos hoy quieren madurar, pero los pensamientos del mundo les estorban. Les hacen sombra y no pueden caminar de una manera madura en la vida cristiana, ya que los pensamientos del mundo quieren mezclarlos con Cristo. No se llevan. ¿Qué dice el Señor en Apocalipsis, versículos 15 y 16? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es la razón por la que están estancados y están a punto de ser vomitados por Dios, por cuanto mezclan su conocimiento perverso del mundo, de cómo llevar su vida, con los mandamientos de Dios, pensando que tienen más conocimientos, pero eso no es así, que se han vuelto tibios. Que no seamos de esos, hermanos, sino que siguiendo la palabra de nuestro Dios, hagamos las cosas como Él nos las pide. Que no amemos al mundo, que no amemos las cosas del mundo, que no sea nuestra prioridad las cosas del mundo y no las cosas de nuestro Dios. Vamos a la parte final. Hacemos una pregunta. Les hice una pregunta ayer a mis hermanos. ¿Cuál es la respuesta bíblica? ¿Cuál es la respuesta bíblica que se da cuando en la tribulación, porque hermanos, viene la tribulación? ¿Somos cristianos? Pues, ya, está canijo, ¿verdad? Es decir, ahora no sé que si digo cristiano me vaya yo a comprometer, ¿verdad? No, la respuesta es amén. ¿Somos cristianos? La pregunta, viene la tribulación. A ver, tenemos aquí a tu hijo. Aquí o reniegas de Cristo o le corto la cabeza. Porque los musulmanes se están dejando venir y ellos tienen esa costumbrita.
Sí los han visto como decapitan en la tele, en vivo y en verdad, ¿eh? ¿Cuál es la respuesta bíblica? A ver, vamos al libro de Daniel, capítulo 3. Versículo 14. Entonces la respuesta es, sí, mátenlo, pero yo no voy a renegar de Cristo. Le apuesto que no lo dicen. Mejor mátenme a mí, es probable que diga una madre, no, mátenme a mí y a él, no. Aquí tú reniegas de Cristo y los dos se salvan. Pues es el cristiano, el que está dando testimonio, el que dice que está firme. Sí tenía potestad del rey en ese pasaje. Está Daniel, están los amigos de Daniel, Mesac y Abednego delante del rey. Y había hecho una estatua de oro muy grande y dio orden de que cuando tocaran la flauta, el tamboril, la zampoña, todo mundo debía de hacia la dirección donde estaba la estatua, y el que no lo hiciera sería echado en un horno de fuego. Versículo 14, desde el 14 dice, habló Nabucodonosor y le dijo a Sadrac, es verdad y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de la música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y esta es la respuesta para nosotros. Es la respuesta de cómo debemos contestar. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, versículo 17, librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Porque recordemos que el dueño de la vida es Dios, y si ese día nos toca, es porque Dios lo está permitiendo. Y si ese día morimos, es porque Dios lo está permitiendo, porque ya es necesario que estemos con Él, o nuestro Hijo. Pero tenemos el valor para decirlo. Pero este Dios, ¿verdad? Este Dios de amor, que nos da los instrumentos para poder responder en los momentos difíciles y decir, no, porque tú no le vas a quitar la vida a mi hijo. No, si Dios quiere, se lo llevará. Y si Dios no quiere, lo librará de tu mano. Le hablaron al rey, al Dios, al rey de todo el mundo. Al Señor que tenía poder sobre vidas y pueblos, de matar o permitir que vivieran, según Él. Pero ahora nosotros sabemos cuál es la razón. Volvemos a nuestro tema y finalizamos. Juan 2:15 dice finalmente, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. ¿Qué es amar al mundo? Amar al mundo es vivir
y hacerlo y ponerlo como la prioridad de nuestras vidas. Eso es amar al mundo, eso es ser amigo del mundo. Entonces, como mundo, Juan quiere decir todo lo que pertenece a esta vida pone a nuestro Señor Jesucristo. Es el sistema de Satanás, la sociedad opuesta a Dios y que usurpa su lugar. Sencillamente, ¿verdad? ¿Por qué andas con los agujetas de esa? Es que es la moda, mamá. Ese es el mundo que nuestro hijo quiere hacer lo que todo el mundo, lo que todos los demás hacen. ¿Y cuál es la razón? No, pues es que así andan mis cuates. No hay ninguna razón espiritual, primero. Ni siquiera física. Si se corre con los zapatos abrochados, si pisa uno las agujetas y se cae uno, se lastima uno. No se puede correr bien. Pero así andan, porque es la moda del mundo. Oye, esos zapatos que traes ya son anticuados, los tenis. Ya los zapatos así normales, como el que trae el pastor, no sé si ya son de los ruquitos. Ahora ya vemos que los funcionarios andan hasta con tenis también. ¿Por qué? Pues porque es la moda. Ese es el mundo. Pero ojalá y ahí terminaron las, ¿no? Entonces, ¿les parece? Decíamos el viernes, al mundo le parece divertido el acostarse un varón con otra mujer. Eso les parece divertido. Es diversión. Es viernes de diversión. Y vamos a encontrar ahí una parejita, una distinta, porque la que me encontré hace días como que no funcionó bien. Ese es el mundo. El cristiano no hace eso. Porque el cristiano y el mundo, el auténtico cristiano y el mundo no se llevan. Y algunos piensan que esa es la parte externa, la conducta externa es lo que con lo que nos juntamos, los lugares donde vamos, las actividades que espiritualmente eso es lo que nos desvía. No, eso no es totalmente cierto, porque la mundanalidad empieza en nuestro corazón. Hablábamos de deslizamiento. Permitimos que entren situaciones difíciles en el corazón. ¿Cómo es? Permitir. Vamos a la boda y se acerca un varón ¿me permites bailar con tu esposa? Pero yo estoy aquí entretenido echando alcohol y ¿quieres, dije? ¿Quieres mi esposa? Y ella dice, pues no me sacas. Bueno, baila. Deja que las cosas espirituales se vayan introduciendo en el corazón y cuando se ve, la esposa está enamorada de aquel varón, por mejor. Pero así es el mundo. Entonces, si estamos amando al mundo en primer lugar por encima de Dios, por encima de su palabra y por encima de los mandamientos de Dios, la conclusión es que no es algo. Porque si somos amigos del mundo, no tenemos la luz en nuestro corazón. No nos engañemos. La palabra de nuestro Dios es directa y clara. Tenemos que recapitular. Tenemos que ver que las cosas son como Dios les dice y no como nosotros pensamos que son. Que Dios bendiga su palabra. Oremos.